¿cuáles serían los cuidados que tiene que tomar una mujer que ha decidido embarazarse? Y por otro lado, los cuidados básicos de aquella mujer que hace, no sé, una semana se enteró de que estaba embarazada, le aparecieron las dos rayitas en el test. Mira, en general, bueno, cuando una mujer toma la decisión de embarazarse, es importante que vaya a ver a su obstetra, porque hay algunas acciones, algunas intervenciones que se pueden realizar, que ya no se pueden realizar cuando esta persona ya está embarazada. Y una de esas, la principal de todas, es el tomar ácido fólico, ¿ya? El ácido fólico es una vitamina que lo que se vio con el ácido fólico era el riesgo de malformaciones de tubo neural, lo que es espina bífida, ¿cierto? Lo que se llama también mielomeningocele, y también lo que es la anencefalia, que es cuando falta esta parte de la cabeza y que es una malformación muy grave, incompatible con la vida. Entonces, el ácido fólico previene contra eso. Pero para que el ácido fólico resulte, tiene que tomarse por lo menos 2 o 3 meses antes del embarazo. Cuando la persona viene a decirte que quiere controlarse un embarazo, qué sé yo, de 6, 7, 8 semanas, ya no sirve el ácido fólico porque ya esa bobita ya está en camino, ¿cierto? Ya formada. Entonces, es una cosa muy importante tomarla. Y el ácido fólico realmente es muy bueno. Y eso se vio, por ejemplo, el año 2000 en Chile se folinizó la harina, se le agregó Sí. ácido fólico a la harina de trigo, por lo tanto el pan está fortificado con ácido fólico, tallarines, etcétera. Y desde ese momento las tasas de este tipo de malformaciones bajaron en forma pero dramática, realmente dramática. Y ahí se hizo un experimento que fue casual en realidad, nadie lo pensó en hacer, y resulta que después del año 2000, más o menos como el año 2005, 2006, empezó a verse, lo que se empezó a ver es que los molineros no estaban mezclando bien la harina con el ácido fólico. Por lo tanto, se hizo un hincapié en eso, se visitó todos los molinos y ahí nuevamente bajaron las tasas. Entonces, ese fue un experimento impresionante que fue sin querer y que se vio realmente la importancia que tenía este ácido fólico. Entonces, el ácido fólico es fundamental. Y lo otro también importante cuando la mujer decide, ¿cierto?, tener un Doctor, embarazo. sí, disculpe, es que Caro Mu-Sa nos pregunta de cuánto miligramos este ácido fólico. Ahí sí te escucho. ¿Me Sí, escucha dime bien? nomás. Nos Sí, te preguntan escucho de perfecto. cuántos miligramos debería ser. Bueno, el ácido fólico, los estudios siempre que se hicieron fueron con 0,4 miligramos, pero no existe la tableta de 0,4 miligramos, por lo tanto lo que se da es 1 miligramo. Y cuando hay antecedentes de mujeres que han tenido hijos con malformaciones de tubo neural, se le da la de 5 miligramos. ¿Ya? Perfecto. Pero con la de 1 miligramo para la persona sin antecedentes es la que se usa. Ahí estoy viendo, dice, una pregunta, dice, ¿cómo siguen recetando ácido fólico durante el embarazo? La verdad que no debiera, o sea, bueno, el ácido fólico no solamente sirve para eso, la verdad que el ácido fólico también cura algunas anemias. Hay anemias que son por deficiencia de ácido fólico y que obviamente cuando hay una persona que tiene ese problema, el ácido fólico igual le va a servir. No es solamente Doctor, para este tipo. pero me queda la duda, por ejemplo, una mujer que está planeando embarazarse, ¿se le recomienda el ácido fólico y hasta el momento que se embaraza o también se mantiene durante los No, se primeros meses? mantiene hasta las 12, se 12 mantiene hasta semanas. las 12 semanas y de ahí ya se puede suspender. Ahora, hay muchos preparados de hierro, ¿cierto? El hierro es. Ujú. Estos preparados vienen con ácido fólico y el hierro tú lo das hasta el final del embarazo, en realidad. Por lo tanto, ácido fólico vas a estar dando finalmente hasta el final del embarazo también cuando da estos preparados que vienen con hierro. Y aparte del ácido fólico, doctor, porque me desvié, ¿qué otras recomendaciones les daría a las mujeres que están pensando en tener hijos? Bueno, eso, claro, eso es una cosa importante, la preparación con ácido fólico.
Pero también cuando hay una paciente que va a una consulta preconcepcional, tú también tienes la oportunidad de poder ver cómo está su estado general. Le puedes tomar algunos exámenes. Hay varias infecciones que se llaman de transmisión vertical, que son infecciones que se pueden transmitir de la madre al hijo a través de la placenta, que también tienes la oportunidad de pedir. El que es para dos hepatitis B y C y la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es una enfermedad que es bastante común en el norte de nuestro país, en las zonas rurales, en Ovalle, Salamanca, y que se ha visto un recrudecimiento de esta patología, incluso en zonas que no eran habituales antes, como el sur de Chile. Y se piensa, bueno, que es por toda nuestra gran inmigración que hemos tenido de Centroamérica. Por lo tanto, en este momento se le está pidiendo a todas las embarazadas también, cuando se embarazan, el test para ver enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas, por si alguien no la conoce, es una enfermedad que es transmitida por un insecto que se llama vinchuca, que es una especie de cucaracha un poco más grande, y que se habita en zonas rurales, en casas de adobe, etc. Y produce mucho problema, en realidad. Ahora, todo esto son importantes, estas enfermedades, si la tiene la madre, porque si no está embarazada, bueno, es bueno pesquisarla porque se pueden tratar. Claro. Y si ya está embarazada, también se piden durante el embarazo, el tratarla evita que el recién nacido salga con ese tipo de patología. Doctor, Bueno, perdón, y lo otro, como te decía, ver cómo el estado general de la paciente, le puedes pedir exámenes preconcepcionales, ver cómo está el estado de su sangre, si está con anemia o no está, para poder corregirla, ver cómo están sus niveles de vitamina D, que es tan importante ahora que hay tanta deficiencia de vitamina D en este momento. Por lo tanto, son cosas que tú puedes intervenir antes de que se embarace esa paciente. y me imagino Cuando ya se también, embarazó, ya no puede hacer nada de eso, claro, me imagino pero igual puedes cuidarla muy bien. que en estos exámenes preconcepcionales también permiten de alguna manera controlar otras patologías de base que en el fondo apunten a que la mamá esté dentro de lo posible, en las mejores condiciones para quedar embarazada. Claro, exacto. Bueno, hay problemas tiroides, por ejemplo, hay hipotiroidismo de repente que hay pacientes que saben que son hipotiroides, ¿cierto? Y están con su Claro. tratamiento, con levotiroxina, generalmente Eutirox es lo que más se da. Y al saber eso, tú, una vez que la paciente ya llega embarazada a tu consulta, tú puedes en ese momento derivarla al endocrinólogo para que la controle, porque muchas veces hay que cambiar las dosis Sí, de eso le iba a levotiroxina, entonces preguntar. Me claro, imagino que ese hay es el ciertos momento de medicamentos hacerlo. que tendrán que dosificarse nuevamente, otros quizás reemplazarse, otros suspenderse, según... Exactamente, la hipertensión es un ejemplo de eso. Hay pacientes que pueden llegar con una hipertensión crónica y están tomando medicamentos para la presión, por supuesto, y que la mayoría de estos medicamentos tú no lo puedes usar durante el embarazo. Por lo tanto, ahí tienes que cambiarlo y, bueno, obviamente los cambias por otros que sí se pueden usar con el embarazo. Perfecto. Doctor, otra pregunta. Una mujer que ya está embarazada o se entera y debe tener unas 4 o 5 semanas de embarazo, eh, que me quedó dando vuelta lo del ácido fólico. Igual se le indica el ácido fólico y qué otras recomendaciones se le dan a esta futura mamá. Mira, claro, ese es un problema en realidad, lo del ácido fólico. Se indica ácido fólico más por la parte de las anemias y todo eso. Pero cuando la persona está embarazada ya no te sirve como protector para malformaciones de tubo neural. ¿Cierto? Porque ya el feto viene desde el inicio en que se junta el óvulo con el espermio, ahí ya viene determinado qué es lo que va a pasar con ese embrión. Por lo tanto, como protector de malformación neuronal ya no sirve. Se sigue indicando, pero para, ¿cierto?, prevenir ciertas anemias que son por deficiencia de ácido fólico, ¿ya? Eh, esa es una cosa importante. Y cuando te llega un embarazo, ¿cierto?, muy inicial como el que tú estás diciendo, una cosa importante es poder determinar bien la edad gestacional, ¿ya?
Y en ese caso, bueno, tienes que preguntarle a la paciente si ella es regular normalmente con sus ciclos o no. Claro. Si es regular, normalmente vas a tener una edad gestacional segura y que lo vas a corroborar con la primera ecografía, que generalmente la puedes hacer en la consulta, cuando hay una ecografía en la consulta, o si no, pedir una ecografía para estas primeras semanas, que es una ecografía que te da una edad gestacional muy segura, porque hasta las 10 semanas de embarazo tú vas a tener un error en calcular edad gestacional Mm. no más allá de 3 días. Ah, Por lo tanto, perfecto. El eso, margen no es claro, tan... el margen es muy bajo, por lo tanto vas a tener una edad gestacional muy segura. Doctor, Jennifer Jo nos dice, ¿el tabaco cómo afecta en la etapa preconcepcional? Bueno, el tabaco produce, la nicotina, produce vasoconstricción. Por lo tanto, te puede producir bastantes problemas, ¿ya? Eh, aumenta mucho el riesgo, por ejemplo, si es una persona que es tabáquica crónica y sigue fumando durante las primeras semanas de su embarazo, por esta vasoconstricción que produce, podría llegar a producir hasta un aborto. O sea, las personas que fuman una cantidad importante de cigarros durante el día tienen mayor riesgo de producir aborto. Y además, también por el mismo por el mismo problema de la vasoconstricción, van a tener niños que pueden ser de menor tamaño potencial, o sea, de bajo peso de nacimiento. ¿Ya? Perfecto. Eso generalmente es lo que produce y también parto prematuro. Tiene todos esos problemas el tabaco. Todos esos factores perjudiciales. Marité Campos Parragués nos dice, si el tabaco impide no quedar embarazada, impide quedar embarazada. Mira, yo te diría, en ese caso, mira, esa pregunta es interesante porque en general el tabaco no produce infertilidad en la mujer, pero sí produce una disminución de la fertilidad en el hombre. Mire. Así que los hombres que fuman mucho, que son tabáquicos crónicos también, pueden llegar a tener un problema con, eh, con la fertilidad. Entonces, cuando hay una pareja que está en estudio de fertilidad porque no pueden quedar embarazados, una de las preguntas es justamente Claro, al hombre es si, el si hábito fuma mucho o tabáquico. no. Doctor, y hablando de estos hábitos, además del tabaco, ¿qué otro hábito es perjudicial durante el embarazo? Le pregunto, en mi caso, a mí me encanta el café. Y una de las cosas que tuve que hacer durante mi embarazo fue obviamente disminuir las dosis. La ingesta, sí. Sí, con respecto a eso, ¿cuánto es lo recomendable? ¿Se puede tomar café? Mira, el café se puede tomar, pero en baja cantidad. Ojalá no más allá de una taza al día y con un café que sea, bueno, bastante diluido. Y bueno, si puede tomar descafeinado es mucho mejor, ¿ya? Pero lo ideal es tratar de tomar la menor cantidad posible de café, ¿Qué efectos produce el ¿ya? café, doctor, en una embarazada? En general el café es estimulante, la cafeína, ¿cierto? Y al traspasar, puede traspasar también al feto, y el feto también puede producirle algún tipo de estimulación que cuando es muy, muy pequeño el embrión, ¿cierto? Podría no ser muy bueno para esta bobita tener una hiperactividad metabólica dentro de su organismo. Entonces, eso es como importante y por eso es que hay que tratar de bajar los niveles de café al máximo. Y hay que tener cuidado y también con la Coca-Cola, porque la Coca-Cola también tiene Claro, cafeína. doctor, Entonces, también hay que tratar de bajarla. le quiero leer ahora sí la pregunta de Vane, que nos había escrito anteriormente. Ahora sí, Vane Monsalve 14, le hago tu consulta al doctor. Dice, en el caso de la resistencia a la insulina, que apenas se diagnosticó en las primeras semanas de embarazo, ¿es recomendable iniciar con metformina pronto? Mira, la metformina es un medicamento que se usa durante el embarazo. Es importante que las pacientes que tienen resistencia insulínica y están en tratamiento con metformina no suspendan el tratamiento. Tienen que seguir tomando la metformina porque lo que se ha visto es que en pacientes con resistencia insulínica, en tratamiento con metformina, si la suspenden cuando se embarazan, porque hay muchas pacientes obviamente que se asustan de estar Claro, tomando medicamentos y se embarazan y suspenden todo lo que estaban tomando.
pero la metformina es un medicamento que no se debe suspender porque hay mayor riesgo de aborto, pero también, si no se produce aborto, hay mayor riesgo de que esa paciente haga una diabetes gestacional después del segundo trimestre del embarazo. Entonces, la metformina es un medicamento que se debe seguir tomando. Ahora, si esta resistencia insulínica se diagnostica una vez ya embarazada la paciente, en ese caso lo más recomendable es hacer régimen, solamente el régimen con bajo hidrato de carbono, hasta llegar a alrededor de las 25 semanas y hacer la prueba de glucosa para ver si esa paciente puede desarrollar o no una diabetes gestacional. Perfecto. Doctor, me quedo en el mundo de los medicamentos porque Tamara nos pregunta si es necesario, ya hablamos del ácido fólico, pero alguna vitamina durante el embarazo dice que tiene 8 semanas. Mira, hay varias cosas que se dan en el embarazo. A ver, una de las cosas principales, ¿cierto?, es el hierro. El hierro es muy importante tanto para la mamá como para su hijo, y lo ideal es que esa paciente sea siempre suplementada con hierro, porque la cantidad de hierro que esta persona puede consumir con los alimentos siempre es baja, es más o menos alrededor de 14 gramos. Y de eso lo que se absorbe es más o menos como la mitad. Entonces, en general, en el embarazo es importante suplementarlas con medicamentos que contengan hierro. Hay varios que, está el Maltofer, el Confer, hay el Fisiofer, que tiene más o menos como 100 miligramos de hierro elemental. Y eso es suficiente como para poder suplementarla. Estos preparados de hierro, como te contaba antes, también traen ácido fólico. Por lo tanto, esa persona va a tomar ácido fólico hasta el final del embarazo. Lo otro importante es el calcio. El calcio también es importante darlo, generalmente se da después de las 20 semanas y es súper importante que venga adicionado a vitamina D. Y la vitamina D, lo importante es que sea de 800 miligramos, ¿cierto? Esa es la dosis recomendada para embarazo que debe darse diaria. Por lo tanto, el preparado de calcio con vitamina D debe ser uno que de vitamina D tenga 800 miligramos. Y lo otro, que ahora se está usando bastante en realidad, que antes no se usaba mucho, son los probióticos con los ácidos omega 3. Los probióticos son todas las bacterias que tenemos nosotros, ¿cierto?, en nuestro organismo. Antiguamente se pensaba que los probióticos, estas bacterias, estaban solamente en nuestro intestino. Después se vio que no, porque somos una bacteria caminando, en realidad tenemos bacterias por todos lados. Y estos probióticos, los últimos estudios dicen que cuando la embarazada toma probióticos, sus hijos tienen menos riesgos de alergias alimentarias. Y es muy importante porque las alergias alimentarias en este momento están, pero muy, muy, muy frecuentes y son bastante complicadas en realidad. Y lo otro, entonces, lo que les decía, es los ácidos omega 3, que generalmente vienen en los pescados, ¿cierto? Que obviamente no se toma mucho pescado en nuestro... Se come, lo que se ha visto con los ácidos omega 3, que favorecen el desarrollo del cerebro del fetito. Por lo tanto, es otro suplemento que es importante darlo. Doctor, me tomo de lo que dijo del pescado. Con respecto precisamente a la nutrición, ¿qué alimentos tendría que una mamá tratar de consumir con mayor regularidad y cuál es mejor dejar de lado? Ya nos dio sus recomendaciones, por ejemplo, con respecto al café. De hecho, Vale Vera nos pregunta sobre el té, si es que se puede consumir libremente y qué otros nutrientes y dónde los encontramos. Mira, el té, el principal problema del té es, y todos los compuestos que tienen teína, no solamente el té negro que se toma regularmente, pero todos estos compuestos disminuyen la absorción del hierro. Por lo tanto, si la persona va a tomar té durante el embarazo, lo ideal es que lo tome alejado de las comidas y alejado, por supuesto, del suplemento que está tomando. Claro. ¿Ya? No es que no lo pueda tomar, pero lo tiene que tomar alejado para que no interfiera con la absorción de este hierro en la recomendación. Ahora, por ahí vi una pregunta acerca de las hierbas que se toman, que se podrían tomar o no.
porque siempre existe esto de que dicen que las hierbas, cuando se toman algunas hierbas en el embarazo, van a producir un aborto, Un ¿ya? Y aborto, siempre hay sí. como ese miedo de que te puedan producir un aborto. Y lo que yo le digo a mis pacientes, o sea, si eso fuera cierto, se habría solucionado el problema del aborto en Chile. Porque la persona embarazada que quiere abortar se toma una hierba, abortó y se acabó el Claro, problema. Y la verdad que eso no ocurre. Por lo tanto, las hierbas no producen aborto, pero sí pues, hay compuestos que pueden producir también este problema en que no logren absorber algunos compuestos como el hierro, por ejemplo. ¿Ya? Pero no es que vayan a producirte un aborto. un aborto. Y con Ahora, en respecto a la cuanto al, nutrición, sí, la nutrición, lo más importante es en cuanto a lo que no se puede comer durante el embarazo. Y lo principal son todos los alimentos crudos, ¿cierto? Por ejemplo, el pescado crudo, que es el ceviche, o el sushi, que tiene pescado crudo también, y los compuestos, o sea, los preparados que son artesanales, quesos, fiambres artesanales, los quesos crudos también, ¿sí? O maduros, perdón, porque es un problema de riesgo. O sea, tú no sabes estos preparados ¿cierto? Que no están cocidos, si claro, van a traer una bacteria o no. O sea, una persona podría comer ceviche todo el embarazo y le va a hacer muy bien porque es pescado. claro, Pero si uno de esos preparados tiene alguna bacteria, lo va a pasar pésimo y su guagua lo va a pasar peor. ¿Ya? Dentro de todas estas bacterias, la más peligrosa de todas es la listeria, que es una bacteria que puede llegar a producir muerte fetal intrauterina, ¿cierto? O un muy mal resultado obstétrico. Entonces, se tratan no crudos ni artesanales. ¿qué otra cosa no? Yo te diría que eso es básicamente lo que no se puede, ¿ya? Ahora, de lo que se puede, lo ideal es que siempre la dieta sea lo más balanceada posible y que no tenga periodos muy largos de ayuno. Las embarazadas en general no toleran periodos muy, muy, muy largos de ayuno y pueden producir hipoglicemias importantes cuando pasan muchas horas que no coman. Por lo tanto, las embarazadas deben tener sus 4 comidas diarias y entre medio tener colaciones. Colaciones, por supuesto, que sean sanas, ¿cierto? Que ojalá que sean bajas en carbohidratos, ¿ya? Pero que mantengan este periodo de no ayuno importante. Perfecto. Doctor, le quiero pasar a otro tema porque me parece acá una pregunta bastante interesante. Dice, una paciente con presión arterial alta crónica y que tiene presión baja durante el embarazo, ¿debe continuar tomando la medicación recomendada? Mira, en general el embarazo produce este efecto de bajar la presión. Por lo tanto, muchas pacientes que son hipertensas crónicas se mejoran bastante durante el embarazo. Que no quiere decir que se hayan mejorado, porque una vez que termina el embarazo ellas vuelven a su estado de Ujú. hipertensión crónica. Ahora, el problema de la hipertensión crónica es que tiene más riesgo de que se sobreagregue otra hipertensión, que sí es muy grave durante el embarazo, que es la preeclampsia. Preeclampsia. La preeclampsia es el estado hipertensivo propio del embarazo y es una enfermedad que es muy grave en el embarazo. Por lo tanto, siempre a las hipertensas crónicas hay que hacerle, bueno, los estudios, ¿cierto?, para evaluar riesgo de preeclampsia que se hacen en las ecografías, que tanto del primer trimestre como del segundo trimestre. Y si están tomando un antihipertensivo, como les decía, generalmente son antihipertensivos que no se pueden usar en el embarazo, por lo tanto hay que eliminarlos. Normalmente, durante la primera mitad del embarazo o hasta cercano al tercer trimestre, probablemente no van a necesitar tomar un antihipertensivo, porque el propio embarazo se va a encargar de que esta presión esté baja. Ahora, si tú le dejas un antihipertensivo, ahí puede haber un problema porque le puede bajar mucho la presión y la paciente se va a sentir mal, va a estar mareada, se puede desmayar. Entonces, mejor en ese caso no dar antihipertensivo, evaluando, por supuesto, siempre en todos los controles hay que evaluar la presión arterial y si en algún momento empieza a subir, que podría producirse eso ya a nivel del tercer trimestre o mitad, incluso finales del tercer trimestre, en ese caso sí se podría agregar un antihipertensivo que sea de uso durante el embarazo. Perfecto. Doctor,
el embarazo, estas 40 semanas, a veces más, a veces menos, es un carrusel sin duda de emociones y también de distintos síntomas. Por ejemplo, las náuseas, el estreñimiento, ¿de qué manera poder prevenirla o enfrentarla? Claro, las náuseas es algo complicado en realidad, es uno de los síntomas más frecuentes del primer trimestre. Afortunadamente, en la mayoría de los pacientes se pasa después del primer trimestre, que eso es alrededor de las 13 semanas. Hay pacientes que persisten con náuseas hasta el segundo trimestre. Yo he tenido pacientes que han tenido náuseas hasta las 30 y tantas Oh, semanas, pobre, y ha sido, claro, es muy, muy qué desastroso. incómodo. Ahora, cuando no es tan, claro, cuando no es tan incómodo, se puede, eh, se puede no hacer nada con alimentación fraccionada, se puede tratar de sobrellevar, pero cuando sí es muy complicado, hay que dar un medicamento, ¿ya? Y hay medicamentos que son específicos para las náuseas del embarazo y que la verdad hacen muy, muy bien, ¿ya? Y lo otro, al El estreñimiento. Y el estreñimiento, sí. estreñimiento en general se va a producir. El embarazo te produce muchas, muchas alteraciones del intestino. Y eso es justamente porque hay una hormona que tiene la mujer, que es la progesterona la produce en los ovarios, ¿cierto? Pero esta progesterona, cuando la mujer se embaraza, la placenta produce 20 veces más progesterona. Y la progesterona es una hormona que se llama progesterona porque está a favor del embarazo. Y por eso progesterona está Pro. progestación. Progestación, por eso es progesterona. Y la progesterona, todas las acciones que tiene están en favorecer que este embarazo sea lo mejor posible. En unas partes, por ejemplo, donde actúa la progesterona es en el músculo liso. Y la mujer tiene músculo liso en el útero, por lo tanto, hace que el músculo liso esté siempre relajado. La progesterona, por lo tanto, es la responsable de que esa mujer no tenga un parto prematuro. ¿Ya? Pero ¿dónde más hay músculo liso? En el intestino. Y el intestino produce lo mismo, produce una relajación de este músculo, por lo tanto, el alimento tarda mucho más en producirse el tránsito intestinal. ¿Y eso para qué lo hace esta progesterona? Para que este alimento se absorba más y haya mucho más nutrientes en la Nutriente. sangre esta bobita que está en gestación. Pero eso trae todos estos problemas, trae el problema del estreñimiento, trae el problema de que se hinchan mucho. Las embarazadas al principio del embarazo, en la noche parece que van a tener la guagua el Sí, otro día porque están con una guata de 9 meses, pero en la sí. mañana amanecen planitas. Y eso es muy frecuente y es muy típico de la embarazada. Ahora, ¿qué se puede recomendar? Ahí el estreñimiento es complicado porque a veces puede pasar todo el embarazo con su estreñimiento. Se pueden dar a veces algunos laxantes suaves, pero lo mejor siempre es tratar de comer con la mayor cantidad de fibra, tomar mucho líquido. Esas serían como las recomendaciones. Doctor, hablando de recomendaciones, Cristina Azul nos dice, ¿qué recomendación les daría a las embarazadas que son veganas o alérgicas a la proteína animal? Mira, bueno, es importante los suplementos ahí, ¿cierto? Que le dé su médico, tanto de hierro, calcio, vitamina D. Hay que ver en esos casos si la vitamina B12 también está baja, y en ese caso se pueden dar inyecciones de vitamina B12 durante el embarazo. Que también tú lo puedes hacer eso en las personas, por ejemplo, que están operadas de cirugías bariátricas, mangas gástricas, por ejemplo, que también te disminuyen la absorción de este tipo de vitamina. Entonces, bueno, las personas veganas, generalmente las que son veganas de verdad, saben muy bien qué es lo que pueden comer como para reemplazar, ¿cierto?, la carne animal. Y bueno, hay alimentos que tú puedes reemplazarlo con eso, como las legumbres, por ejemplo, que tienen una buena cantidad de proteínas, ¿cierto? Y algunas verduras, ¿cierto? Por ejemplo, las verduras verde oscuras, que son principalmente que tienen hierro, ya que son los Acelga, brócolis, espinaca. espárragos, acelga, espinaca, claro. Todo lo que es verde oscuro va a tener mucha cantidad de fierro Sí, o hierro. Bueno, se dice de las dos maneras sí. en realidad. Doctor, otra pregunta porque sin duda lo comentaba recién, el embarazo es
un sinfín también de emociones y la salud emocional sin duda es un factor importante. ¿Qué pasa cuando esa salud emocional no es la más óptima? Una mamá acá nos dice, fui diagnosticada con depresión, tomo fluoxetina, venlafaxina y quetiapina. No tengo horas próximas para ir al psiquiatra. ¿Debo suspender el tratamiento? Es complicado ahí porque estos tratamientos tú no los puedes suspender de golpe, porque se te produce un efecto rebote muy grave, muy complicado. Entonces, lo ideal sí, hay que suspender ese tipo de tratamiento. Pero tú lo puedes reemplazar. Por ejemplo, la fluoxetina no debiera tomarse en el embarazo y debiera, para poder eliminarla, ir bajándola a poco. Pero tú la puedes reemplazar ahí por otros medicamentos, como por ejemplo la sertralina. La sertralina es un antidepresivo que es más fácil de usar, ya no tiene esta complicación tan grande de tener que suspenderla a poco, y es un medicamento que se puede usar tanto con el embarazo como después con la lactancia. Pero Por siempre lo indicada tanto, por el siempre especialista. indicado por, exactamente, sí. Sí, claro, nadie puede llegar y tomar sertralina así por su cuenta, porque también tiene sus efectos y sus pros y sus contras. Entonces, siempre tiene que ser evaluado por un psiquiatra o por el mismo obstetra que vea el obstetra si es necesario que lo use o no. ¿Ya? Pero este tipo de medicamentos debieran ir suspendiéndose durante el embarazo. Ahora, hay medicamentos, por ejemplo, ansiolíticos, ¿cierto? Que se pueden usar igual, ojalá tratar de suspenderlos un poco antes de las 35 semanas, pero que se usan, pues. El Rabotril, por ejemplo, que clonazepam, son medicamentos que también se pueden usar en forma moderada durante el embarazo. Doctor, hay dos pacientes acá que nos consultan de un tema que mencionó anteriormente, pero les gustaría saber desde qué semana es recomendable comenzar a tomar el omega 3 y los probióticos que comentó anteriormente. Mira, se pueden tomar desde un principio. Ahora, lo ideal en realidad, y generalmente yo los trato de dejar un poco más tardío, generalmente cuando la paciente tiene mucha náusea. ¿Por qué? Porque en los ácidos omega 3 hay pastillas que tienen mucho sabor a pescado. Entonces, si la paciente lo toma muy precoz y está con náusea, va a ser peor todavía. Entonces, generalmente sería bueno dejarlo más o menos 6 semanas para adelante y ya no había ningún problema. Aquí hay otra pregunta, doctor. Dice, tengo 6 semanas de embarazo y un quiste en el ovario derecho. Estuve manchando. ¿Será causa del quiste? A ver, si ese quiste se lo diagnosticaron con esta primera ecografía que le dijeron que tenía un embarazo de 6 semanas y tenía un quiste en el ovario derecho, es muy probable que ese quiste sea el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es lo que queda después de que se produce la ovulación. Se produce la ovulación y queda un cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es importante porque en el fondo libera hormonas, produce hormonas que mantienen el embarazo. ¿Ya? Si tú, por ejemplo, una paciente la operas antes de las 12 semanas y ves que tiene este quiste y se lo sacas, esa paciente va a abortar. ¿Ya? Porque es un cuerpo lúteo que es necesario para la mantención del embarazo. ¿Ya? Ahora, si ese quiste está diagnosticado de antes del embarazo, bueno, puede ser un quiste que tenga esa paciente y hay que ver el crecimiento, porque si se produce un crecimiento importante y mide más de 5, 6 o 7 centímetros, siempre va a haber un riesgo de que ese quiste se tuerza. Entonces hay que estar ahí muy atentos si empieza con dolor abdominal, porque si hay mucho dolor, ese quiste hay que operarlo. Y se puede operar durante el embarazo, en realidad no hay ningún problema con eso. Ahora, que si esa paciente está preguntando que está sangrando o que está botando manchita, si es por causa del quiste, definitivamente no. Perfecto. Doctor, nosotros lo conversábamos anteriormente. El embarazo es de la etapa en que las mujeres somos más responsables con nuestra ida o visita al ginecólogo. Al respecto, entender cuál es la importancia de los controles prenatales y con qué frecuencia se tienen que realizar.
Claro, los controles prenatales son importantes porque tú, en estos controles, tú te puedes dar cuenta de todo el contexto que tiene esta embarazada. Si tiene enfermedades concomitantes, ¿cierto? Cómo va su estado nutricional, cómo va el crecimiento del feto. El crecimiento del feto es súper importante en los controles prenatales. Hay una cosa que se llama la altura uterina, que tú la mides con una wincha, Sí. ¿cierto? Esto es de desastre. Y tú vas midiendo esta altura uterina todos los controles. Si tú en dos controles tienes una altura uterina que no avanzó y que en los dos controles es el mismo, es porque ese fetito no creció, algo le pasó y hay que poner ojo. ¿Ya? Por lo tanto, el control prenatal es importante por eso, porque te vas a dar cuenta de distintas situaciones que pueden ser nocivas en el embarazo o no, o tú puedes ver que realmente ese embarazo va absolutamente normal y que no tiene ningún problema. Porque una de las cosas importantes para las embarazadas y que les da mucha tranquilidad es saber que está todo bien. Porque en el fondo tú no haces controles o no haces, porque en el fondo eso es un porcentaje bajo de pacientes van a tener problemas. Pero tú haces estos controles, haces la ecografía para asegurarte de que está todo bien. En el fondo es al revés. Está todo Es bien. para saber que está todo bien. Y cuando tú le dices a una paciente que está todo bien, esa paciente está feliz y se va contenta y vive su embarazo mucho mejor. Ilusionadas, exacto, Claro, exacto. exactamente. Y la regularidad, doctor, la determinan ustedes o va a depender de cada caso? Eso, sí, no, eso, bueno, sí, claro, cuando hay problemas tú tienes que ver un poco más seguido, pero en general debiera verse una vez al mes al principio del embarazo, ¿cierto? Después de las más o menos 28, 30 semanas, tú las vas viendo cada 3 semanas. Después de las 36, cada 2 semanas. Y después de las 38, tú las vas viendo una vez a la semana. Ahora, ¿por qué después de las 38 una vez a la semana? Porque ya estás próxima, ¿cierto?, a A la tener esta fecha de bobita parto. a la fecha de parto. Y ese último mes generalmente es cuando se producen las mayores complicaciones que podrían haber de un embarazo. Ya tanto de hipertensión, bueno, cuando hay diabetes, hay un montón de problemas que podrían verse ahí, restricciones de crecimiento del feto que pueden ser tardíos. Entonces hay que estar muy atento en ese último mes a que vaya todo muy bien. Doctor, y con respecto, porque una cosa son los controles prenatales, y con respecto a los exámenes y a la ecografía, ¿cuáles son los impostergables, por ponerle algún nombre? Mira, ecografías hay 4 ecografías que son impostergables, ¿ya? Y a eso tú podrías agregarle una quinta ecografía. La quinta ecografía es la del principio, es para hacer el diagnóstico, Y ¿cierto? la Cuando es edad un embarazo muy gestacional también chiquitito. que usted mencionaba. Puedes ver edad gestacional, puedes ver que sea 1 o 2 o 3 o más, ¿cierto? Puedes ver que ese embarazo esté dentro del útero y no esté fuera del útero, Claro. un embarazo ectópico, ¿cierto? Entonces puedes ver todas esas cosas en esa primera ecografía. Después vienen estas 4 ecografías, que la primera es una ecografía que se llama Doppler de arterias uterinas y se hace entre las 11 y 14 semanas. Lo ideal es tratar de hacerla lo más cercano a las 13 porque es un fetito que está más grande y tú Claro. puedes ver mucho mejor varias cosas. Ahora, en esa ecografía, ¿qué es lo que vas a ver? Principalmente marcadores de aneuploidías. Las aneuploidías son las alteraciones que se producen por una alteración en el número de los cromosomas, que la más famosa de todas es el síndrome de Down o trisomía del cromosoma 21. ¿Y por qué es alteración en el número? Porque en el par 21, en vez de ser 2, son 3. Y por eso se llama trisomía del cromosoma 21. Hay muchas más, está la trisomía del cromosoma 13, 18, del 9, que son menos frecuentes. Entonces tú vas a ver algunos marcadores que son ciertas cositas que tú le vas viendo al feto, que si están presentes, ¿cierto? Tú vas a decir, bueno, si está Mayor presente, riesgo, me tú le vas imagino. bajando el riesgo, o le vas bajando o le vas Vamos subiendo el subiendo. riesgo. Entonces lo importante de esa ecografía es que la persona entra por su edad, porque cada edad materna tiene un Sí. riesgo que está muy bien establecido, entonces esa persona entra con un riesgo base a hacerse la ecografía. Y cuando se sale de la ecografía, va a salir con un riesgo distinto, que puede ser un riesgo muchísimo menor o puede ser un riesgo mayor. Si ese riesgo es mayor,
tú tienes que informarle, por supuesto, a la paciente, y en ese caso, tú puedes hacer algún estudio prenatal para saber si esa agüita tiene un problema cromosómico o no. Puede Y ser el ahí, ADN bueno, en hay sangre, ¿o varios, no? Entre otros. ese, claro, es lo que se está haciendo ahora más, ¿cierto? Que es un examen muy poco invasivo, porque es una muestra de En sangre sangre. de la madre, y se supone que después de las 9 semanas ya hay células fetales, ¿cierto? Circulando en la sangre materna, por lo tanto, se va a ir a estudiar ese tipo de células y se va a ver si esa agüita tiene algún problema o no. Entonces, esa ecografía te ve estos, ¿cierto? Estos marcadores, pero además se hace lo que se llama el Doppler de las arterias uterinas. Las arterias uterinas son dos arterias que entran por el cuello del útero, irrigan todo el útero, por lo tanto, esa es la sangre que le llega a esta bobita. Y lo que tú ves con el Doppler es que si esa sangre está pasando en forma normal o no hacia el útero. Cuando pasa en forma normal, con una baja resistencia, tú puedes decir que esa paciente va a tener un riesgo muy bajo de hacer una preeclampsia antes de las 36 semanas. ¿Ya? Ahora, cuando ese examen sale alterado con una alta resistencia, tú puedes decir que esa paciente va a tener un mayor riesgo de hacer preeclampsia, ¿cierto? Y ahí hay algunas estrategias que tú puedes seguir, como por ejemplo dar aspirina. ¿Ya? La aspirina es un instrumento pero importantísimo para bajar el riesgo de preeclampsia. Pero lo importante es darlo en ese momento. Tampoco sirve dar aspirina cuando ya el embarazo está más Claro. adelantado, ¿cierto? Lo importante es darlo ahí antes de las 16 semanas, ojalá poder dar la aspirina para que actúe y haga su efecto de disminuir riesgo. Entonces esa es la ecografía que se hace entre 11 y 14 semanas. Después hay otra ecografía que probablemente sea como la más importante de todas, que es una ecografía que se hace entre las 22 y 24, también ojalá cercano a 23, ¿cierto? Más grande para verlo mejor, en que tú ahí puedes verle toda la anatomía a esta bobita. Puedes ver, por ejemplo, el labio que no tenga labio leporino, le puedes ver sus manos, sus pies, le puedes ver corazón, cerebro, que venga todo bien, ¿cierto? Esa ecografía nuevamente ve el Doppler arteriouterina, nuevamente mide el riesgo de preeclampsia con el Doppler arteriouterina y además tienes que medir el cuello del útero, porque con eso tú puedes establecer riesgo de parto prematuro. Entonces, esa es una ecografía que sí es muy importante. Y después vienen dos ecografías que se hace una alrededor de las 28 o 29 semanas y otra más o menos como las 35. Esas dos ecografías lo que hacen básicamente es saber cuánto pesa esta bobita. Tú le mides distintos segmentos, su cabeza, su abdomen, el fémur, y con eso se lleva una fórmula y tú dices, esta bobita pesa más o menos esto. Y eso tú lo correlacionas con la edad gestacional y puedes establecer el percentil en que se encuentra esta guagua. Percentil, ¿cierto? Es una medida estadística que te va a decir si esta guaguita está creciendo en un carril de crecimiento normal, o está muy chiquitita, o está demasiado grande. Y también tú puedes proyectar el peso de nacimiento de esta guagua hacia el final. Esas yo te diría que son las 4 ecografías importantes que deben hacerse siempre durante el embarazo. Perfecto. Doctor, con respecto, bueno, los exámenes, me imagino que son los exámenes de laboratorio de rutina, entre ellos, a las 20 y algo semanas está para ver el tema de la diabetes gestacional. Exacto. No sé qué otro examen sea también igual de importante como para detectar alguna anomalía típica de la gestación. Sí. Hay 3 momentos importantes para pedir exámenes en el embarazo. El primer trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre. ¿Ya? En cada uno de estos trimestres tú vas a pedir exámenes. En el primer trimestre es los exámenes que tú pides en el momento en que te llega la paciente por primera vez. Y ahí tú ves el programa para ver cómo está el estado de la sangre, que no tenga anemia en la paciente, ves exámenes de orina, ves el grupo sanguíneo, que es muy importante. O sea, una paciente que llega por primera vez a verte, tú no puedes no saber qué grupo sanguíneo tiene y cuál es su grupo RH. Eso es muy, muy importante. Tomas una glicemia basal en ese momento, una glicemia en ayunas, para ver que esa paciente no tenga diabetes, ¿cierto? A esa altura tú no puedes diagnosticar una diabetes gestacional, porque la diabetes gestacional se desarrolla después de las 25 semanas y no antes. Y pides de nuevo estas 5 enfermedades de transmisión vertical que yo te contaba. El primer trimestre se piden todos. Se pide
HIV, VDRL, que es sífilis, se pide el Chagas y se piden las dos hepatitis, B y C. Ahora, estas 5, de las 5, el HIV tú lo vas a pedir de nuevo en los exámenes del tercer trimestre. Por lo tanto, el HIV tú lo vas a pedir 2 veces durante el embarazo. Y el VDRL, que es el de la sífilis, lo vas a pedir 3 veces, porque lo vas a En pedir cada en el trimestre. primero, en el segundo y en el tercero. ¿Ya? Las hepatitis y el Chagas se piden solamente una vez durante todo el embarazo. Después vienen los exámenes del segundo trimestre, que ahí nuevamente pides un hemograma. En general, las embarazadas tienen hematocritos, hemoglobinas un poco más bajos que lo habitual y pueden bajar durante el embarazo. Hay que ver que no bajen tanto, ¿cierto? Cuando baja un poco, eso es nada más que por una hemodilución que se produce, se diluye la sangre durante el embarazo. Entonces tú puedes encontrar anemias que se llaman fisiológicas del embarazo. Pides un urocultivo en ese segundo trimestre porque es importante detectar lo que se llaman las bacteriurias asintomáticas, que son infecciones urinarias en que la paciente no tiene ningún síntoma, por lo tanto no te lo puede referir. Entonces pide esta bacteria asintomática. Y se pide entonces nuevamente el VDRL y se pide ahí lo que dices tú, que es esta glucosa postcarga, en que se da una carga de 75 gramos de glucosa para ver si hay Sí, no diabetes diabetes. gestacional o no. Exacto. Y después, en el tercer trimestre, bueno, pide nuevamente VDRL, HIV y se pide un examen importante que es para detectar una bacteria en la vagina que se llama Streptococo grupo B. Este Streptococo grupo B puede estar presente en la vagina y ser en realidad normal, porque el Streptococo es parte de la flora normal y no produce en realidad ninguna molestia. Por eso es que tienes que pedirlo, porque la mamá no va a saber si lo tiene o no tiene, porque no tiene ninguna molestia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que si tú detectas efectivamente que existe este streptococo, tú tienes que dar un antibiótico cuando esta paciente llegue a tener su bobita a la clínica. Si está negativo, obviamente todos felices y no hay que hacer nada. Esos serían todos los exámenes que se piden durante el embarazo. Y doctor, con respecto a las vacunas, tengo entendido que, bueno, por el Programa Nacional de Inmunización está, por un lado, el de la influenza durante la época de invierno y también a partir de las 28 semanas para el coqueluche. Exactamente, sí, esas son las dos que se colocan, ¿cierto? Efectivamente, campaña de invierno, campaña de influenza, es solamente etapa de invierno, empieza más o menos como mediados de marzo y se coloca hasta más o menos septiembre, agosto, no más que eso, ¿ya? Esa es la campaña de influenza y la otra es la que se pone después de las 28 semanas, que es la del coqueluche o tos convulsiva. Las dos vacunas son gratis, ya sea se la coloquen en algún lugar público o O en algún privado. lugar privado. Siempre son gratis porque, como dices tú, son parte del plan de vacunación nacional. ¿Y requieren ¿Ya? orden médica o basta con algún carnet Eh, en, prenatal? en general requieren orden médica, ¿ah? En general requieren orden médica. La de coqueluche, sobre todo, porque tú le pones cuántas semanas tiene. Y bueno, la de la influenza también se pone después de las 13 semanas, 13 eso es semanas, sí, importante. Sí, después de las 13 semanas. Ahora doctor. espero que en un futuro, como parte del plan de vacunación nacional coronavirus, ojalá que eso pueda ser posible. Doctor, ahora lo llevo a un tema más cotidiano, porque Cata nos dice, tengo 18 semanas de embarazo y tengo un gato. ¿Qué precauciones tengo que tener? A ver, los gatos en general, ¿cuál es el problema de los gatos? Los gatos transmiten una enfermedad que se llama toxoplasmosis. Y la toxoplasmosis puede llegar a ser bastante complicada durante el embarazo. Por lo tanto, no es que no puedan tener gatos, pero esos gatos que como mascotas tienen que estar absolutamente desparasitados, tienen que estar con sus vacunas al día, ¿cierto? Y si el gato está dentro de la casa o en un departamento en que tiene su caja de arena, la embarazada por ningún motivo puede cambiarle, ¿cierto?, la arena a la caja, porque justamente la toxoplasmosis se transmite a través de las heces de los gatos y que son muy volátiles. Entonces, esa recomendación, o sea, mantener a esos gatitos
absolutamente al día con todas sus vacunas y la embarazada por ningún motivo acercarse a la caja de arena. Perfecto. Doctor, ya para ir cerrando, alguien nos preguntaba más arriba sobre una definición que siempre, o sea, se escucha mucho durante el embarazo que tiene que ver con la placenta. ¿Y qué significa la placenta previa? La placenta previa es una placenta que no logró implantarse arriba, más en el fondo del útero, y se implantó abajo y está tapando la salida del cuello uterino. Ahora, placentas previas hay distintos tipos. Está la placenta previa total, que ocluye completamente, ¿cierto?, el cuello del útero, y esa placenta implica que esa paciente va a tener una cesárea Necesario. sí o sí. O sea, es imposible en realidad que tenga un parto por vía vaginal, porque se puede producir una hemorragia que puede llegar a ser importantísima. Y bueno, y de hecho las placentas previas, los riesgos que tienen son esas. O sea, la paciente con placenta previa debiera estar en reposo, por lo menos desde después de las 30 semanas, en reposo en cama o muy cercano a eso, pero moverse muy, muy poco. Y hay placentas también que ya no son tan oclusivas, pero que pueden estar muy cercanas al cuello y que también pueden producir estos sangramientos. En fondo son placentas bajas, que están cerca del cuello del útero. Perfecto. Doctor, otro paciente nos preguntaba sobre las migrañas y cómo enfrentarlas durante el embarazo. Eso es complicado a veces, ¿ah? Porque efectivamente hay migrañas súper importantes, muy, muy dolorosas y que son muy molestas. Y durante el primer trimestre en general aumentan también estas migrañas, ¿ah? La migraña es algo bastante frecuente durante el primer trimestre del embarazo. Ahora, lo primero que uno da es paracetamol, ¿cierto? El paracetamol es un analgésico que es bastante bueno cuando se toma de 1 gramo, porque el normal, que es de 500 miligramos, no es tan buen analgésico, pero cuando tú tomas 1 gramo de paracetamol en general sí anda bastante mejor, ¿ya? Y cuando eso no resulta, hay algunas pacientes que toman estos medicamentos con triptófano, ¿cierto? El naratriptán, migratán, eso, y que también se pueden usar durante el embarazo y que pueden ser una solución bastante buena porque de repente no se les pasa con nada estas migrañas y se toman Sí. un naratriptán y andan súper bien. Doctor, en virtud del tiempo y para poder dejar guardada esta conversación, ahora sí, la última pregunta. Hablamos de los gatos, pero Vale Vera quiere saber alguna recomendación en el caso de tener perros. Yo creo que es la misma recomendación. La misma recomendación, hay que mantener esos perros, ¿cierto?, vacunados con sus antiparasitarios absolutamente al día. Y obviamente que hay que tener cuidado cuando son perros, ¿cierto?, de mayor volumen y que podrían, una vez nacido esta bobita, producir algún problema ahí, ¿cierto? Los perros sienten mucho esto cuando su ama está embarazada y de repente se acuestan en la guata, ¿cierto? Como que sienten esto del embarazo. Y en general los perros son como bastante buenos cuidadores de los recién nacidos, pero yo creo que siempre hay que tener cautela ahí porque, bueno, es un Precauciones, animal, claro. ¿cierto? Es irracional, no piensa como uno, por lo tanto hay que tener ciertas precauciones, pero por sobre todo mantenerlos con muy buen cuidado veterinario, ¿cierto? Con antiparasitarios, vas al día, etcétera. Perfecto.